El tema de esta noche es un tema que ha impactado siempre que leo este proverbio mi corazón, porque puedo ver mi naturaleza pecaminosa como la naturaleza caída de todos los seres humanos. Dios aborrece 7 cosas según Proverbios. Y si estas 7 cosas son las que vamos a leer en este momento, Proverbios capítulo 6, me acompañan por favor, de los versículos del 16 al 19, dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece 7 cosas según lo que acabamos de leer en Proverbios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Todos sabemos acerca de este atributo, que es el atributo que le da paso a los demás atributos. Nosotros amamos, sentimos amor por una persona, pero es el amor natural, el amor de acá, de esta tierra. Pero Dios es diferente, ya que Él es amor, pero también su amor es, según el atributo, es que santo. Y así todos los atributos. Es por eso de que nosotros tenemos un Dios de esa manera santo. Por lo tanto, aborrece 7 cosas, según lo que vamos a estudiar hoy Proverbios. Obviamente, a lo largo de la Escritura, vemos que, en resumen, lo que Él aborrece se llama pecado. No solamente son estas 7, sino que el proverbio nos trata de llevar a 7 cosas que al final es una sola. Es el problema del corazón del hombre. Probablemente más de alguno puede estar pensando o piensa, como algunas otras personas que no han recibido la verdad de Dios, es que Dios es amor. No creo de que que Dios sea un Dios de esa manera, que condena, que manda al infierno a las personas, o que es un Dios lleno de ira. Yo pensaba que Dios era amor. Sí, es amor. Que Dios solamente tenía la capacidad de amar. Sí, Él es amor, dice la Biblia. Él es amor. Pero también Él aborrece el mal y todo aquello y el resultado de lo que hace el mal o lo que hacen los malvados. Podemos ver esto, por ejemplo, en las relaciones que tenemos unos con otros. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos amamos a nuestro cónyuge? Creo que todos los amamos. Y en resumen, ¿cuántos aman a su familia? Todos los amamos. Pero yo creería que tal vez si usted ve que viene un perro y quiere atacar a su hijo de 4 años, ese hermoso niño, o lo atacó, yo creo que usted no siente gratitud por ese perro, sino que creería yo que usted puede sentir un desprecio y un odio por ese perro. Es más, usted está maquinando cómo deshacerse de él, darle bocado o algo, porque atacó a su hijo. O, por ejemplo, si alguien ha agredido a su familia, a su esposo, a su hijo, agredido, le ha manifestado un golpe, cualquier otra cosa, nuestro corazón se llena de aborrecimiento para tal persona. Llegamos a detestar a la persona que agredió a ese ser que nosotros amamos. Es decir, que al mismo tiempo que usted siente amor por su hijo, usted odia a ese animal o detesta a la persona que le causó daño o que causa daño. Es la naturaleza del hombre. Mientras exista un mundo en el que ama el pecado, amaremos lo que para nosotros es bueno o lo que es justo, y también vamos a detestar lo que es malo e injusto. Aunque por otra parte, si usted ama el pecado o ama la maldad, entonces usted va a detestar la santidad, la bondad, la rectitud, la integridad de Dios, que Él pide que nosotros como hijos debemos caminar según las Santas Escrituras. El principal propósito entonces de Proverbios
es hacer sabio a los hombres inmaduros, es decir, que aprendan a vivir como Dios diseñó que se debe vivir bajo su gracia. Es un libro para ayudarnos a cómo conducir nuestra vida práctica siendo sabios. ¡Qué hermoso es Proverbios! Este libro responde 3 preguntas. Primero, ¿en qué consiste la sabiduría? ¿Para qué es la sabiduría? ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Vemos los capítulos primero, segundo, esos primeros capítulos, vemos el consejo de un maestro, de un padre que sienta a su hijo en su regazo y comienza a darle el consejo, un consejo a los jóvenes. Aquí vemos jóvenes, amén. Vio usted cómo está animado por su juventud, amén. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el contexto de todo ese capítulo 6? Porque nosotros solo leímos los versículos del 16 al 19. Es importante que veamos qué viene hablando el proverbio anteriormente. De los versículos del 1 al 5, si usted tiene abierta su Biblia, Proverbio nos advierte en contra de dar fianza. Cuando nos advierte en que seamos sabios, en no caer en la trampa de ser fiadores de alguien. ¿Cuántos han tenido mala experiencia por eso? Yo le puedo levantar mis 2 manos. Y así muchas otras personas. De los versículos del 6 al 11 nos habla claramente acerca de la pereza. Y usa una figura de una hormiga que le ponemos el ejemplo a nuestros hijos y de hecho cuando nosotros leemos decimos qué barbaridad, la hormiga cómo trabaja y yo estoy aquí sin hacer nada. Nos confronta. Ahora bien, del versículo 12 al versículo 19 entonces vemos 2 partes. La primera, del 12 al 15, describe al hombre malo como un inútil, vil, un corazón perverso, que su pensamiento solo es al mal o solo es el mal, solo en eso piensa. Es un hombre depravado. Esta persona tiene como propósito sembrar discordias. Pero el versículo 15 dice que su calamidad va a venir de repente, vendrá de repente. Después vienen los versículos en donde describe al hombre malo. Y es en esto que la Biblia nos quiere hacer ver que nosotros somos así en nuestra carne o en el pecado que nosotros estamos. Después, los versículos que siguen, de los versículos del 16 al 19, lo que acabamos de leer, son un ejemplo de una forma poética que hace Salomón. Es muy bien conocida en la literatura semítica. Se trata de un dicho numérico o un proverbio numérico que consiste en hacer una enumeración dando, fíjense bien, primero una cifra y añadiendo una unidad más el número original. 6, detesta el Señor más 1. Es un artificio literario característico de los escritos sapiensales. Ahí tenemos varios versículos, si usted los puede anotar, Proverbios 30, 15 al 33, Eclesiastés capítulo 4, versículo del 9 al 12. Que en este caso es 6 cosas aborrece el Señor o Jehová y unas 7 le son abominables. La forma 6 y 7 es una manera poética de expresión. Salomón nos dice que Dios odia 6 cosas y que hay 7 que detesta. Él detesta y odia a todas, o sea, las 7. Ni una se salva. En estos versículos, Salomón enumera 7 males, 7 cosas. El 7 sugiere lo completo y cuando vemos nosotros esta lista, resume y llegamos a una conclusión. Es el pecado en general. Porque si la leemos, ahí estamos, usted y yo. ¿Qué es lo que aborrece el Señor? Lo que aborrece el Señor. Hay 7 cosas que Dios aborrece. Leamos los versículos una vez más del 16 al 19, por favor. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras,
y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas que el Señor aborrece. Dios dijo claramente que las detestaba. Y nosotros deberíamos también incluirlas dentro de las cosas que deberíamos de aborrecer. No es la primera vez que Dios dice que Él detestaba algo. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 22 dice también: Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Ok, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Dios aborrece cualquier clase de ídolo o cualquier cosa que ocupe el lugar en nuestro corazón. Es el lugar que solamente le corresponde a Él. Créame, Dios lo detesta. Y Dios conoce a cada uno de los que estamos acá y sabe quiénes son esos ídolos de muchos que tenemos y que amamos, adoramos, guardamos. El Salmo 45, versículo 7 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. El amar sigue el aborrecer, una sigue a la otra. Si nosotros leemos bien acá: amado la justicia y has aborrecido la maldad. Una va tras la otra, el amor, el amar como el aborrecer. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 6, Dios le dijo a la iglesia primitiva: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, Dios ama, sabemos que ama de tal manera que dio a su Hijo, pero también detesta. También aborrece. Dios es amor, pero por el mismo motivo puede aborrecer, y las Sagradas Escrituras nos lo demuestran. Y para cerrar esto del número 7, porque muchos, hasta fetichismo es que 7, número perfecto, es que 7, voy a comprar el número de la lotería en 7, a ver qué pasa. Hay mucha superstición en cuanto a eso. El número 7 en la Biblia no indica perfección, sino lo que es completo. Dios experimenta un odio completo hacia estas cosas que Él está describiendo. Y que al final son todas las obras de la naturaleza humana pecaminosa. Hay cosas que revelan la depravación total y la degradación completa de todos los hombres. Entonces Dios ha dejado constancia de que odia, detesta esas cosas. Tremendo. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, vamos al versículo 17. El versículo 17 dice de que odia y aborrece los ojos, ¿cómo, hermano? Altivos. Los ojos altaneros. Es una actitud, iglesia, es la actitud de una persona que se sobrevalora a sí misma y ve de menos a los demás. Se trata del orgullo. Es ese pensamiento del corazón que muchas veces decimos: yo soy mejor que él, o que ella, soy más bonita, soy mejor. Yo tengo las posibilidades de, más que él, más que ella. Yo tengo mayor conocimiento. Yo no pienso así, pastor. Muchas veces le damos la silla o le damos el saludo diferente a alguien y a otro que es más humilde, no hablamos ni lo tratamos igual. Es una mirada leve que demuestra el orgullo en nuestro corazón, una burla al hermano, que cuando habla, hay algo que no me gusta estar con él. Él no habla, no es como yo. Dios dice: yo detesto esa actitud. Si nos damos cuenta, es la primera cosa que menciona la lista. Los ojos, ¿cómo dijimos, hermanos? Altivos. Y el Señor la puso por delante del homicidio y la mentira. Dios detesta la mirada altiva. Es triste cuando creemos tener un conocimiento de algo y pensamos que somos profundos en el tema, y al escuchar a otros hablar los menospreciamos porque no tienen ese conocimiento o no piensan como nosotros. Y ahí viene el corazón altivo, esa mirada altanera que revela el orgullo.
los humillamos. Acá el Señor usa la figura de los ojos altivos para mostrar algo que está escondido en nuestro ser, que es la altivez del corazón, hermanos, el orgullo. Es triste ver a los jóvenes tratando así a sus padres, porque no están en el mismo nivel. Es triste ver las familias así, es triste vernos así en la iglesia. El primer pecado manifiesto en el cielo fue el orgullo, lo hemos leído. En Isaías 14, del 13 al 14, dice: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién es Él? ¿De quién está hablando? Todos lo sabemos. Satanás. Y fue Él que se presentó ante el hombre en el jardín del Edén y le dijo: seréis como dioses, seréis como Él. Génesis 3:5. Ser altivo, hermano, hermano acá. Ser altivo, orgulloso, es desear, querer ser alguien importante, y una de las características es la independencia de Dios. Es que una persona así se cree su propio Dios. Cuestiona a Dios por medio de sus actitudes, por medio de sus decisiones. Es querer convertirnos de la criatura a un Diosito. Esa es la razón por la cual la salvación por las obras es que apela al hombre. Ese hombre, ese ser humano que cree que va a conseguir su propia salvación, que la va a obtener por sí mismo y que por lo tanto no necesita a Dios. Hay allí el orgullo. El orgullo es tan grande que dice: yo no hago mal a nadie, jamás he hecho mal a nadie. Eso no importa, hermano. El mal en ti es que eres pecador, ya. Crees que no necesita un Salvador que muera por sus pecados y que cuando llegue ante el Señor, fíjate bien, podrá sentarse al lado de Él porque se considera tan bueno como Dios. Ese es el orgullo. Recordemos una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 3. El Señor Jesucristo dijo Él mismo: bienaventurados los pobres. ¿Los pobres de qué, hermano? De espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es lo que dijo el salmista en el Salmo 131, versículo 1. Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Hermanos, usted y yo necesitamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos de Dios. El orgullo nos vuelve esa soberbia, esa arrogancia en no querer orar. El cristiano orgulloso no ora. Necesitamos tanto de Dios que no podemos decir, nadie acá puede decir que somos perfectos y mejores que otros. Porque usted necesita de Dios. Yo necesito del Señor. Usted no es mejor ni más que otro. Necesitamos saber a cada segundo de nuestra vida que necesitamos del Señor más que de usted mismo, más que de nosotros mismos. Reconocer que mis ojos altivos o mi corazón orgulloso ha transgredido su santidad, por lo tanto ha sido fácil, sigue siendo fácil humillar a mi hermano, humillar a mi esposa, a mis hijos, etcétera, etcétera. Debemos de dar lugar a la humildad de Cristo y decir en oración, caer quebrado delante del Señor: Señor, yo soy débil, soy pecador, Señor, no puedo hacerlo, necesito de ti, no me necesito de mí mismo. La autosuficiencia es como la independencia a Él. ¿Qué más aborrece el Señor? Hay otra segunda cosa que aborrece. Dios aborrece ¿el qué, hermanos? ¿Cuántos no me levanten la mano? Todos pecamos.
Y dice acá que Dios aborrece la lengua mentirosa. No quiero que me vaya a malinterpretar, pero ayer que estaba leyendo esto, me puse a leer otras cosas también. Y he notado alguna vez que la Biblia dice más, habla más acerca del uso de la lengua o del abuso de la lengua que del abuso del alcohol. No me vayan a malinterpretar. Lo que trato de decir es de que Dios le da una connotación fuerte a la lengua. El abuso de la lengua es algo muy común hoy en todo el mundo, en las redes sociales. El salmista dijo en el Salmo 116, versículo 11, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. El Salmo 122 dice así, libra mi alma, Señor, del mentiroso y de la lengua fraudulenta. Libra mi alma, Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Y en su oración, la confesión del rey David dijo en el Salmo 51:6, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios es el Dios de la verdad. Dios es verdad. Y el Salmo 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Señor, Dios de verdad. ¿Le suena conocido esta declaración tan hermosa? Qué hermoso, hermanos, qué hermoso es esto. Y cuán diferente de nuestra lengua mentirosa. Recordemos que una de las cosas más peligrosas hoy en este mundo es la lengua. Hay muchas personas que han sufrido el ataque por este medio de otras personas y es como que si hubiesen sufrido un asesinato, como que lo hubiesen matado, lo hubieran triturado, porque va atacando la integridad, la reputación de la persona. Así que debería estar más controlado el uso de nuestra lengua, el uso de la lengua en muchas personas. Así que quiero que vea usted cómo habla el mentiroso y lo que dice, todo lo que habla es falso. En Santiago capítulo 3, versículo 4-6, dice así. Observad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, a donde quiera que desea el impulso del timonel. Así también la lengua es un miembro pequeño, que se jacta de grandes cosas. ¿Es un miembro cómo? ¿De qué porte, hermano? ¿Pero qué dice que se jacta de qué? No me mire, deja que reír de mí. Dice que es un ¿qué? Un órgano, pero que se jacta. Sigue, por favor, hermano. Mirad cómo un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. Estos textos nos señalan a la lengua como un miembro tan pequeño, pero que es capaz, fíjese, de destruir algo tan grande como un bosque. Ahora bien, si nos fijamos bien y leemos bien los textos, de repente la lengua pasa a tener otro nombre. Y es fuego tan pequeño y después la lengua es un ¿qué? Es un fuego. Los versículos 5 y 6. Dice que se jacta de grandes cosas, o sea, que miente. Contamina todo el cuerpo. La lengua es capaz de destruir todo. Por ejemplo, un matrimonio. ¿Cuántos matrimonios no han sido destruidos por la lengua? La relación entre amigos, el llevar a pecar a otros, la exaltación a sí mismo. La lengua le encanta eso. Dios detesta al mentiroso. La lengua mentirosa, pues es inflamada por el mismo que dice, infierno. Es por eso que no existen, hermanos, para aquellos que dicen una mentira rosada, piadosa. No, una mentiritita pequeñita. No existen ni blancas ni transparentes. Mentira es mentira.
Hermanos, cueste lo que cueste, debemos de decir, debemos de hablar con verdad. Jesús siempre habló con la verdad, nunca, jamás negó quién era, ni por temor a los judíos, ni por temor a los romanos. Siempre le habló la verdad a sus discípulos y aún así no le creyeron. Es que cuesta, pastor. ¿Se puede? Sí, sí podemos. Sí se puede. Sí podemos hablar la verdad, sí se puede vivir en la verdad, pero eso tiene que ver con algo en el corazón, con el temor a Dios. De personas que mienten, pero qué bárbaro, ¿verdad? ¿Qué te pasó? No sé, yo me quedo, qué bárbaro. ¿De dónde sacó? Fue una historia. Y vos te quedás. ¿Le creo o no le creo? ¿Qué te pasó, hermano? Que una llanta que vino. Wow. Hasta tú mismo te vas al espejo y dices, wow, yo me la creí. Todos tenemos ese pecado en nuestra carne. Yo también, hermano. Yo oro y le pido al Señor todos los días de mi vida, Señor, yo no quiero mentir, quiero hablar la verdad, decir la verdad. Es por eso que yo siempre me pregunto, ¿lo que hablaré exalta y glorifica la verdad de Dios? ¿Lo que voy a decir en este momento, lo que hablaré, es la verdad o es mentira? Y ahí viene tu responsabilidad delante de Él. Si temes, no es mentira, cállate. Lo que voy a decir es para exaltarme. ¿Glorifica a Dios lo que diré? Pregúntese. El Señor dice que odia la lengua mentirosa, que la detesta, que la aborrece. ¿Se da cuenta? Cada vez que leemos más esto, no sé si en su corazón nace la necesidad de Dios cada vez más. Amén. ¿Qué más? Las manos derramadoras de sangre inocente. Un asesino, una persona, un homicida especialmente, es fuertemente, totalmente odioso e inaceptable ante Dios y los hombres. Dios dice que el asesino debe ser castigado porque arrebató a alguien algo que solo Dios puede dar y puede quitar. No es propiedad del hombre, no es propiedad del ser humano. Si Dios la otorgó, Dios la puede ¿qué? Quitar. Veamos el primer asesinato que lo vemos en la Escritura. Todos sabemos, Génesis 4:8. Y Caín trataba a su hermano Abel, pero sucedió que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. Yo no sería incapaz, pastor, de hacerlo. Yo no. Eso es para el que anda en la pandilla, eso es para aquel que es policía, o etcétera, etcétera. Cualquier argumento. Quiero decirle que en nuestra naturaleza caída está eso. Está ese pecado de querer asesinar. Y es algo que detesta a Dios. Hay personas que en un ataque de ira, cuando están en los tribunales, que a mí me tocó estar en algunos escuchándolo, no sé qué pasó. Yo no sé, me cegué por la ira. Llegó un momento que no me di ni cuenta y agarré eso y cometí el homicidio. No puede ser, yo era incapaz. ¿Cómo no? Eres capaz. En tu carne, en nuestro pecado. Por lo tanto, Dios lo detesta, lo aborrece, ya que es Él el que tiene el control de nuestras vidas, y cuando Él la da, una vez más, Él la quita, que es una atribución que no la tiene el hombre. Debemos de examinarnos a nosotros mismos. Y le voy a poner un ejemplo. Usted puede decir, sí, pero no tengo ira, yo me enojo, pero no soy capaz de llegar a eso, pastor. No, mire,
Estamos viviendo una situación muy, pero muy fea en nuestro país. Según las estadísticas, vemos que asesinan diariamente entre 20 a más de 35, 40 personas diarias acá en nuestro país. ¿Qué ocurre? Aparte del temor que llena nuestros corazones, también hay otros sentimientos que se mezclan, que la indignación, el enojo, cuando vemos eso, y ¿dónde están las autoridades? ¿Qué van a hacer? Y comenzamos la justicia propia a salir poco a poco, el enojo y la ira en algunos. Entonces vemos que hay páginas en las redes sociales que muestran cuando uno de esos asesinados son personas que andan en pandillas. Nos muestran al rojo vivo todo eso. Leo, entonces me voy, leo los comentarios y lo que escucho, y lo que veo, lo que leo ahí son expresiones lamentablemente de alegría, de burla, de justicia propia. Hay una felicidad en ver a esas personas muertas ahí tiradas. Y es como que también quisiera darles el tiro de gracia o darles el último y asegurarse si en verdad están muertos. Yo me pregunto, yo, viendo eso, ¿me alegro de eso? ¿Me alegro de ver esto también? ¿Comparto los mismos deseos? ¿Cuántos cristianos habrán comentado eso mismo? ¿Qué pasa cuando usted ve eso y la indignación en su corazón? ¿Acaso ese deseo de nuestro corazón no muestra ese mismo pecado que aquel que lo comete? La diferencia es que uno lo lleva al hecho, pero el otro está aquí, mire, el corazón. Es ahí que volvemos nuevamente al corazón pecaminoso. El versículo 18 también nos dice, vamos a ver cuál es la cuarta cosa que detesta el Señor. Dice el versículo 18, el corazón que maquina pensamientos perversos o planes inicuos. Una pregunta, ¿usted cree que todos aquí tenemos pensamientos malos o pensamientos perversos? Creo que la respuesta es sí. En Mateo capítulo 15, versículo 19 dice así. El Señor Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo comienza con un pensamiento. Todo comenzó con mirar a aquella persona que no era tu esposa, pensar cómo ibas a llegar, cómo ibas a hablar, en pensar en los textos, ibas a volver teólogo y espiritual, los textos que les ibas a mandar en las mañanas. Que Dios te bendiga, etcétera, etcétera. ¿A dónde inicia todo? Porque del corazón salen los malos, corazón pecaminoso, los pensamientos. Realmente es una montaña de pensamientos peligrosos las que provienen o las que proceden del corazón perverso humano. Una pregunta, hermano, ¿ha confesado usted alguna vez a Dios lo que tiene en su mente y en su corazón contra su prójimo, contra su hermano, contra su jefe, contra sus amigos, contra sus pastores, con su pastor, contra su iglesia? Todos necesitamos hacerlo, confesar esos pensamientos al Señor. Necesitamos siempre ser limpiados, iglesia. Hermanos, ¿son sus pensamientos puros delante de Dios? Y acá dice que sus planes son inicuos, dice o planes inicuos. Yo le pregunto, ¿sus planes en su vida incluyen a Dios? ¿O solo incluyen tus deseos egoístas? ¿Has planeado cómo ser feliz y no te has dado cuenta que estás en esa planeación de querer ser dichoso y llegar a tus metas? Estás transgrediendo la justicia del Señor y estás violando los mandamientos que manda Dios en su palabra. El Salmo 94:11 dice, el Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Salmo 139, versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis
pensamientos. Hermanos, no podemos mentir a Dios. Él nos conoce perfectamente y sabe cuáles son nuestros pensamientos. Es por eso que debemos de confesarlos todos los días, arrepentirnos de ellos, de nuestros pensamientos. Estamos por sentados, pensamos, es que Él me está viendo mal, es que Él ya no, es que Él dijo, es que yo le leí la boca, le leí los labios. Es que Él es así, es que Él es allá, es que Él... No. Nuestro corazón pecaminoso, hermano. Debemos estar presto a confesarlos. Si Él los tiene, y si está murmurando de usted, pues ámelo. Usted rinda siempre a Dios esos pensamientos. Amén. Amén. ¿Qué más? La quinta cosa que detesta el Señor, los pies que corren presurosos al mal. Saben, hermanos, que el corazón del hombre, nuestro corazón, abre el camino que va a recorrer nuestros pies. Es impresionante lo que dice Isaías 59:7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos perversos. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Casi el mismo proverbio que acabamos de leer. Esta es la lista de cosas que Dios dice que aborrece. Si tu corazón es malvado, hermano, hermana, amigo que nos acompaña, que nos escucha, tus caminos serán así de malos. Si el tesoro de tu corazón es el dinero, ahí serás dirigido a ver la forma de obtenerlo, porque es lo que amas, cueste lo que cueste, no importa lo que puedas hacer. Si hay ídolos en tu corazón, ahí serás dirigido a adorar todos los días de tu vida. En otras palabras, vas a querer andar en todo lo que es malo y perverso, porque ahí es donde abre tu corazón. Pies que corren presurosos al mal. Y la sexta cosa que Dios detesta, veamos la primera parte del versículo 19, y es el testigo falso. El que dice, ese testigo falso que dice mentiras, obviamente, lo acabamos de leer. Lo acabamos de estudiar. Hoy, por las redes sociales, cómo está el ambiente en nuestro país, no es raro que la gente cometa perjurio. Parece ser uno de los pecados más comunes de hoy, en nuestros tiempos. Te lo ve a diario en todos los periódicos. Y lo triste es que muchos cristianos participamos o participan en todo esto. Y Dios lo detesta. En el momento que nuestro Señor Jesucristo fue enjuiciado, le buscaron, falsos testigos. Y en otras ocasiones, cuando juzgaban a Pedro, también hubo falsos testigos. Siempre ha existido eso. Y nuestro Señor sufrió eso. Bueno, a los discípulos, cuando Jesús resucitó, dijeron los guardias que fueron los discípulos que robaron el cuerpo de Jesús, Mateo 28 del 12 al 13, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Testigos falsos, mentiras. La gente comienza a emitir juicios acerca de otros de manera falsa, sin saber ni tener la seguridad de lo que muchos están diciendo. Entonces se da a la tarea y comienza la tarea a murmurar del uno, a murmurar del otro y sembrar esa cizaña en lugar de querer, de fomentar la unidad, sino que lo que se quiere es manipular todo su entorno a la persona como él quiere. El testigo falso está amarrado a un solo propósito maligno, que es dañar a alguien para beneficiarse de esta persona, y no le importan las almas, que es lo que le importa al Señor.
Son personas que se venden y no son fieles a nadie ni a nada, solo a sus propios beneficios y conveniencia. Hermano, hermana, usted ha caído en todo esto. Confronta la Escritura en todo lo que hemos venido haciendo, escuchando. Impresionante nuestro pecado. Y la segunda parte, en el versículo 19, dice que el que siembra discordia entre hermanos. ¿El qué, hermanos? Discordia, división, murmuración, enojo unos con otros. ¡Wow! Andate de esa iglesia porque ahí ella son así. Ya viste a él, tu discípulo, tu discipulador, ya viste al líder, ya viste al hermano, ya viste a tu papá, ya viste a tu mamá, ya viste a fulano, mira lo que están haciendo, discordia, división. Existe una bienaventuranza predicada por nuestro Señor. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Hoy es común ver antes de las elecciones, si usted se fija en las elecciones, vemos a muchas personas, entre ellos cristianos, que están sembrando la discordia. Un estatismo, un amor, un deseo, una idolatría, defendiendo la causa de personas que sabes que están diciendo la verdad. Confía en el Señor. Dios tiene control de nuestro país. Amén. Se ponen a defender camisetas de partidos. No solo es en la política. También se encuentra aquí en la iglesia, en su lugar de trabajo, en su casa, su núcleo familiar principal. Pero ¿qué hace usted? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Retroalimentando a aquel que lo está haciendo. Es cierto, fíjate, yo lo había notado. Quizás esté pasando en tu casa. Algunos problemas entre los miembros de las familias o entre hermanos en Cristo, amigos, hermanos en el hogar, es el común denominador esto: la discordia. Y Dios lo aborrece, hermano. La murmuración, la lengua, los pensamientos malos, siembra la división en todas partes, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en tu corazón. Ya no hablas, ya no te diriges a las personas con aquella libertad, sino que con prejuicios. El chisme es un veneno. Hay gente que vive sembrar cizaña entre las demás personas y caminan en ese veneno, y su función es traer daño y división, y mutilan así el cuerpo de Cristo. Hay amargura en sus corazones, no hay gozo en ellos, no se gozan con los que se gozan, ni derraman lágrimas con los que están derramando lágrimas, porque en su corazón hay división, hay discordia. Entonces, hermanos, para ir finalizando, ¿qué hacer? Pastor, qué difícil estos versículos. Sí. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Primero, reconocer que nosotros no podemos hacer, vivir y cumplir con todas estas exigencias de poder vivir contrario a todo lo que aborrece Dios. No se puede, no lo va a poder hacer, pero sí podemos, hermanos, dirigir no solo nuestra mirada, sino nuestro ser entero a aquel que fue capaz de vivir una vida santa, una vida perfecta delante de Dios, Cristo Jesús. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Gracias a Dios. Como Pablo dijo, doy gracias a Dios
por Cristo Jesús, Dios nuestro. Cuando Él venía hablando de su pecado en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Cristo Jesús. Inmediatamente viene el capítulo 8, versículo 1 y dice, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué esperanza! Sí hay alguien que vive así. Ese Dios mismo es Cristo. Él no fue orgulloso. Jesús no fue mentiroso. Pues fue humilde y habló siempre verdad. Es más, dijo ser la verdad. Nunca derramó sangre de otro pudiendo él defenderse, sino que él la derramó por los que de verdad éramos culpables. Sus pensamientos fueron siempre llenos de gracia y misericordia, aún conociendo tus pensamientos, los pensamientos de aquellos e intenciones de los demás. Saber los pensamientos de Judas, de Pedro, de los discípulos. Su vida santa y obediente fue tal que fue a la cruz, caminó a la cruz y no al mal. Contra él hubo testigos falsos. Jesús habló siempre la verdad. No fue orgulloso ni soberbio, siempre fue a Dios, siempre fue al Padre, porque todo lo que oigo decir de mi Padre, eso hablo. Así lo dijo en Juan. Nunca sembró discordia, sino que uno de sus mandatos fue que amáramos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que nos amáramos entre nosotros y que así el mundo debería de saber que somos, y van a reconocer que somos sus discípulos. Él es nuestro Señor y único Dios verdadero, Jesucristo. Ese es su evangelio. Él pudo vivir todo lo contrario a Proverbios 6. En Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 8 dice así: nunca hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, mire qué hermoso este versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro Señor. Todo este Proverbio 6 nos lleva a ver a lo único perfecto, a Cristo, el Evangelio que usted y yo necesitamos todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Cómo aplica esto a mi vida? Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14 dice así: por tanto, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y amor, qué es el vínculo? Hermanos. Por lo tanto, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre, longanimidad.
soportándonos los unos a los otros. Todo lo contrario a lo que acabamos de leer en Proverbios 6. Lo que debemos de procurar es la unidad en el espíritu, y el vínculo perfecto de la paz es el amor, hermanos. Perdone, ame a su hermano, que no siembre discordia, hable la verdad, no se goce en la muerte de los demás. Oremos por la conversión de ellos. Romanos 12:8 dice: si es posible, en lo que depende de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. ¿Qué murmuren de usted? No importa, procure la paz. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, parte B, dice: como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Este es el mejor ejemplo que podemos tener. Si Cristo nos perdonó, ¿cómo no poder soportar a mi hermano y perdonarlo? ¿Cómo no poder tener sentimientos de compasión y bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, hermanos? Si usted y yo no merecíamos el infierno, la eternidad sin Dios, y siendo así pecadores, con esa depravación de Proverbios, Dios nos escoge, nos lava con su sangre, nos redime, nos salva, nos perdona, pone esa fe para creer, nos justifica, y ahora somos sus hijos. Entonces, ¿por qué no hacer así con los demás hermanos? ¿Por qué procurar la división y no el amor? Y para los que nos acompañan por primera vez y los que nos están viendo por el canal, amigos, arrepiéntase. Arrepiéntase esta noche. Las oportunidades que Dios le dé. Arrepiéntase de sus pecados. Si lo dicho en este proverbio, si todo lo que se dijo, usted sintió que fue descrito usted ahí, pues qué bueno que vea su pecado. Pues quiero decirle que en este momento usted está viviendo sin esperanza. Usted necesita la esperanza. Reconozca primero sus pecados delante de Dios y arrepiéntase de ellos. Pida perdón, dígale en oración al Señor que le salve, que le perdone, que tenga misericordia de su vida. Ahí donde está usted puede orar. Jesucristo murió por sus pecados. Por lo tanto, solo Él puede lavarlos de esos pecados. Solamente Él, porque Él fue el que se dio, solamente Él puede justificarlo. Usted, amigo, se merece el infierno, la condenación eterna, pero si usted se arrepiente, el Señor lo presenta sin culpa, sino justo ante Dios, ya que Él fue que pagó por sus pecados. Arrepiéntase. Hermanos, estas son las cosas que Dios aborrece. Sí. Pero ama y exalta la obra de la cruz, a su Hijo Jesús, que solo Él pudo vivir así. Tenemos la oportunidad en esta noche de poder orar y arrepentirnos si hemos andado así. Amén, mis hermanos. Vamos ahora.